De todas las fosas exhumadas hasta el momento, la que hay en Málaga es la más numerosa. Está en el antiguo cementerio de San Rafael, donde pronto habrá un parque. Y afortunadamente ese parque se construirá una vez que hayan sido desenterrados los cadáveres de casi 4.000 personas que fueron fusiladas en Málaga hasta el año 54. 4.000 personas cuyos restos fueron arrojados a las 5 fosas comunes que actualmente se están excavando gracias al convenio firmado entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad. 70 años después, remover esa tierra es doloroso y a la vez reconfortante para las familias que no piensan en venganza, sino en honrar a sus muertos. Mi padre fue ejecutado el 9 de marzo de 1937 y yo nací en el mes de septiembre, ¿no? Entonces yo no llegué a conocer a mi padre, ¿no? Y mi madre lo único que me comentaba era que había muerto en la guerra. Tu padre murió en la guerra, si alguien te pregunta, tú no le das explicaciones, murió en la guerra, murió en la guerra. Apenas una decena de lápidas quedan en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael. Recuerdan una parte de la historia durante muchos años silenciada. Miles de dramas enterrados en 5 fosas comunes y en la memoria de sus familias. Esto está encima de las fosas comunes. Sí, claro, esto no quiere decir que este hombre esté aquí, sino que simbólicamente se fueron poniendo, bueno, como esta era la fosa, pues aquí... Más que nada es el recordatorio. Sí, sí. Ahí lo que se busca es el recordatorio. Todo esto lo tenemos nosotros en la base de datos. Y este también. Esto... José Pérez Jiménez. José Pérez Jiménez. 19 de julio. Otro hombre joven. Mira, justamente un año después. ¿Eh? No, este fue el 19 de julio del 37. Del 37. Un año después de... Sí, de la sublevación de los militares. Vagamente recuerdo la imagen de mi padre, pero hay algún detallito que como niño pequeñito que era, no se me ha ido. Y es que yo recuerdo que mi padre llegaba por la tarde a casa, venía de trabajar del campo, se sentaba en una silla y yo me arrodillaba ante él. Y entonces mi padre me daba un trocito de palo de una cañita y yo le iba raspando el barro de las botas. Mi padre me compensaba dándome unas almendras que traía en la chaqueta, en el recibo de chaqueta, me iba metiendo en la boca y me mesaba el pelo y me acariciaba. Esta es la segunda fosa, no sabemos si es la segunda o la primera, porque en este tiempo... Sí, aquí es donde me indicaron a mí, muy aproximadamente esta zona, estaban los restos de mi padre. Manuel tenía 5 años cuando fusilaron a su padre en marzo de 1937. Entonces no tuvo un enterramiento digno. Ahora la exhumación de sus restos le permitirá cumplir ese derecho y recobrar la identidad que le negaron tras quitarle la vida. Estas fosas serán las de mayores dimensiones abiertas hasta el momento en nuestro país. Los datos hablan de más de 3.600 ejecutados, que por fin han conseguido que la historia no les siga echando más tierra encima. Desde hace 3 años, Francisco visita cada jueves el Juzgado Togado Militar de Málaga. Un día a la semana, durante 2 horas, el archivo permite la entrada a investigadores e historiadores que recopilan datos sobre la guerra civil. Si pudieras sacar el Pelayo este, ¿sabes quién es, no? No. El que tuvo oculto a Arias Navarro. Ah. Los dos, el padre y el hijo, eran abogados, tuvieron escondido a Arias Navarro y luego posteriormente los detuvieron y Arias Navarro no fue para decir... Este hombre... Carlos Arias Navarro, ministro durante la dictadura y posteriormente presidente del gobierno, fue fiscal de la Audiencia Provincial. Durante los años de represión que siguieron a la entrada de las tropas rebeldes en la ciudad, su firma aparece en muchas de las sentencias de muerte que se dictaron. De ahí que fuera conocido popularmente como el Carnicerito de Málaga. Aquí fue donde encontré la primera documentación de mi padre. Fue en finales de 2003 aproximadamente, sobre esa fecha fue. Y vine a ver lo que me encontraba. Y me encontré el consejo de guerra de mi padre junto con otros 7 más. Yo empezaba por saber más de mi padre.
Al inicio de la sublevación, bueno, pues él era un hombre de izquierda, era carpintero y salió a defender precisamente la República en el momento en que ésta estaba amenazada por los militares que estaban cercando la aduana, ¿no? Pero en la medida en que he ido averiguando, investigando y viendo esto, lo que me motiva es todas estas personas que fueron asesinadas y que no han tenido durante tantos años un reconocimiento por parte de nadie y se merecen que se les honre y que se les dignifique. Estas son fotos de las pocas fotos y pocos documentos que tengo de mi padre. Esta es la célula personal, que era como el documento nacional de identidad que existía en el año 32. Y este es el pasaporte que le dieron a mi madre cuando fue aquel día a la cárcel, le dijeron que no estaba. Entre los efectos personales que le dieron, uno de ellos fue este. Mi abuelo se fue a finales del siglo XIX, como tantos se fueron emigrantes, se fueron a la Argentina y allí es donde él nació y luego ya posteriormente retornaron aquí a España y bueno, y aquí ya conoció a mi madre y creó su hogar hasta que se lo destrozaron a él y a nosotros. Luego los montes de Málaga. Qué bajita era, ¿verdad? Teníamos un poco... ¿Dónde estás tu papá? Señálate. Este. Ahí, exactamente. Aquí dicen los nombres. Alcántara, sí, están puestos los nombres todos. El fútbol ayudó a Esteban a superar los duros años de posguerra. No conoció a su madre y cuando detuvieron a su padre era solo un chaval de 14 años que jugaba con un balón en las calles de Málaga. Aquí cuando entraron las tropas de Franco fue la catacumba, aquí todo el mundo corría. Por eso se llenó la carretera de Almería, se llenó de gente inocente. En la carretera cogieron muchos hombres y los cogían ya como prisioneros. Y ahí cayó mi padre como prisionero. La aduana era donde tenían todos los presos, porque yo fui a verlo allí. Era una nave muy grande, muy grande. Y ahí tendrían, yo qué sé, si 200 o 300 hombres metidos ahí. Mi padre fue un hombre sindicalista por el gremio de la panadería. Cuando lo juzgaron, le echaron 30 años. No había hecho nada. Entonces él y unos cuantos, que lo juzgaron también el mismo día, pidieron revisión de causa. Y la revisión de causa fue la que lo condenó a muerte. Su vida ha estado entera señalada por eso. Los miedos que tuvo en su momento y luego la vida tan difícil. La vida tan difícil porque él realmente, la posguerra fue tremenda para toda la familia, ¿no? Nosotros eso lo hemos sabido ya de mayores, porque ellos, pues debido al tema de la represión tan grandísima que hubo, el susto tan grande que había, pues estas historias eran tabú totalmente, ¿no? Una de las veces que fui a la cárcel, me dicen, pues su padre no está aquí. Yo me pensé lo mejor, y tal como lo pensé, pues así sucedió, me lo habían matado. Y sin pensarlo más, fui al cementerio, a ver si lo veía. Y lo conocí en la tumba que había, donde lo echaban todos, lo conocí por la ropa. Aquello fue para mí muy duro, que la gente me señalaban a mí. Mira, a ese le han matado al padre. Usted imagínese, eso era lo único que tenía, mi padre. La palabra fusilado nunca aparece en los libros, solamente aparece heridas por arma de fuego, encontrado en las inmediaciones del cementerio de San Rafael, o asfixia por compresión, que era cuando le daban garrote vil en la cárcel. En los tomos de los años 37 y 38, de cada 10 certificados de defunción, en 8 la causa de la muerte es herida por arma de fuego. Son las cifras que la represión dejó en los libros del registro civil. Apenas más datos. Solamente la inscripción que hay es su nombre, la fecha
el nombre del juez y el secretario, y luego no hay ningún dato que nos diga de dónde era, qué edad tenía, si estaba casado ni nada. Esos datos luego los voy contrastando con los diferentes archivos y documentos que tengo en casa, ¿no? Entonces todos esos datos los voy uniendo dentro de la base de datos y voy sacando fechas concretas de ejecución, estancia en la cárcel. Una tarea a la que Francisco dedica cada día de su vida desde que se jubiló. Ha conseguido poner nombre a 3.650 ejecutados. Si tenemos en cuenta la población de Málaga en los años 30, 2 de cada 100 habitantes fueron fusilados. Esta base de datos son los que están enterrados en el cementerio de San Rafael, solamente, en las 5 fosas que hay ahí en ese cementerio. Y seguimos investigando porque creemos que hay más, ¿no? Hay aquí nombres de personas que nunca sabremos quiénes eran, porque Málaga ya en el año 36, parte de la provincia de Málaga y parte de las provincias limítrofes a Málaga, como Cádiz, Granada, pues fueron tomadas por los fascistas. Entonces estas personas venían huyendo de allí y se refugiaron aquí en Málaga, ¿no? Francisco preside la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la recuperación de la memoria histórica de Málaga. La forman 150 familias que se han negado a que las fosas comunes queden olvidadas bajo la tierra cuando el antiguo cementerio se convierta en parque. Aquí estamos, que no ha salido un cráneo ahora mismo, y estamos viendo las capas de cal que están surgiendo. Ahora mismo tenemos dos capas perfectamente definidas. Tenemos una capa de enterramiento sobre la superficie, sobre la primera, y otra capa de enterramiento justamente debajo. Podrían ser restos de los últimos ejecutados. En Málaga los fusilamientos continuaron hasta 1954. Al cementerio que estaban ellos enterrados. Estábamos cerquita donde yo vivía. Y de vez en cuando iba y me llevaba un puñado de flores y se la acarreaba ya todo sin saber dónde estaban ellos. Dolores nació en Casarabonela, un pueblo de la provincia de Málaga, hace 94 años. En su mente sigue vivo el terror de una guerra que llevó a la cárcel a su marido, a su madre y a 6 de sus 10 hermanos. Todos trabajaban en el campo. Yo en mi puerta, mira, yo en mi puerta no me puedo tocar así. No me puedo tocar así. No me puedo tocar, que nadie llegue y que me pegue en la puerta de esa manera, que tomen el timbre. Pero que no me... Porque como a todos lo metieron en la cárcel. Y yo estaba sola, recién parida que estaba. Y venía y pegaba con el puño. Se metió el puño en esto, que ya no me dejaba de dormir. Y no quiero que nadie me pegue en la puerta, así que no la pila años que hace, para no lo olvido. El padre de su sobrino Antonio, como la mayoría de los hermanos de Dolores, fue condenado a muerte. Él estuvo 3 meses condenado a muerte y entonces 3 meses esperando que cualquier noche le tocara a él matarlo. 3 meses. A los 3 meses le conmutaron la pena de muerte por 30 años de cárcel. El marido de Dolores y Victoria, la hermana más pequeña, no tuvieron esa suerte. Ya tenía 18 años, ¿no? Era una preciosidad, ¿eh? La que valía más de todas. La quitaron del medio no porque fuera hecho nada malo. O no sé si es que bordó la bandera o que la llevó. Me parece que la llevó o la bordó. En esas 2 cosas no sé. Las 2 cosas. Y se vengaron con decirte vamos a quitar lo que más se la quitaron. Eso es lo que hizo mi hermana. No hizo ni más ni menos. Nada. Hubo mucha venganza. Y con mi tía... yo sé que mi padre, mis tíos, pues sí, fueron muy de izquierda y en cierto modo fueron militantes. Que en cierto modo también hubiera algún tipo de venganza, pienso que sí, de matarle a la más chica, donde más a ellos le podía doler. Porque si no, había otros que hubieran estado más señalados para haberlos matado que mi tía Victoria. Victoria estaba en la cárcel de Málaga junto a su madre. Llegaron Victoria Sánchez Gómez y ya era tarde de la noche. Sí, dice que la llaman para declarar. Y le pusieron que todo lo más bonito que tenían las compañeras se lo pusieron. Zarcillo, zapatos, iba como una reina. Y mira dónde iba. ¿Dónde iba el verdugo? No todos murieron por ideología. El marido de mi tía Dolores no era por ideología, era
arriero, y él lo mataron porque una prima hermana suya pues estaba saliendo con una persona muy fascista, y entonces le advirtió: ten cuidado con ese novio que tiene, porque el novio se enteró de que el primo le estaba diciendo, y por eso lo detuvieron y lo mataron a mi tío Juan. A los dos juntos lo mataron y a los dos juntos lo metieron en la cárcel. No lo vino una vez en 11 meses, que estuvieron presos. ¿Por qué no los pudo ver? ¿Mm? ¿Por qué no pudo verlos? Porque no tenía dinero, nada más que para mandarle comida a ellos, que estaban en la cárcel y se morían de hambre. Y allí me volví loca. Me volví loca, mi suegra loca, todas locas. Y los sinvergüenza puestos en la puerta diciendo que como lloráramos nos mataban. Que no lloráramos ni diéramos nada. En medio de tanto sufrimiento, Dolores perdió al más pequeño de sus hijos. Tenía un niño, se murió con 5 días, porque yo le di la leche, estaba más negra, y yo misma lo envenené. Y yo lo llevo dentro, y yo con mirarla todas las noches tengo bastante, y rezar lo que se reza. Allí la tengo en mi cabecera. De noche cuando me acuesto, me acuerdo de uno, me acuerdo de otro. Cuento los años que lleva uno, cuenta los años. De esto que estamos contando, hace 73 o 74 años. Porque ellos lo metieron preso, lo mataron en febrero, el 25 de febrero del 38. Victoria iba a cumplir 20 años y su cuñado Juan tenía 27. 2 nombres entre miles de historias de muertes crueles y sin sentido. Era un follón lo que había aquí de noche, yo vivía ahí detrás y de noche se escuchó un jaleo de camiones. ¿Y los tiros se escucharían, no? Los tiros. No dejaba dormir a la gente. Y después, pues cuando ya se iba, pues yo venía y los veía. Por eso yo, pues, es una depresión, cuando yo vine allí, empecé lo mismo que ahora, ¿no? Entonces le quedó grabado. Es que los veía, mire usted, es que los veía. Los veía en hilera, así muertecitos, uno encima de otro doblado, porque como claro, lo ponían... Francisco era un niño de 9 años que vivía en una chabola junto al cementerio. Testimonios como el suyo han ayudado a localizar algunas fosas. La tradición popular hablaba de 2, pero un estudio geofísico realizado por la Universidad de Granada confirmó la existencia de 5. Estamos en esta parcela, en este momento, la parcela de San Francisco, donde la máquina ha enviado todos estos puntos y nos indica que aquí tenemos 2 posibles fosas que están al fondo, otra posible fosa que está también al fondo, y nosotros nos encontramos en este punto, en este momento. Esta es una fosa donde están los alumnos trabajando, y aquí tenemos, justo detrás, a nuestras espaldas, tenemos otra fosa. Con ayuda de un cuchillo y un pincel, los voluntarios van desenterrando historias y recuerdos. Gente joven, con 17 años, con 18 años, gente más mayores, pero no tan mayores. Y entonces, gente que no habían hecho nada, porque ahí en el Tiro y Pichón había 2 tabernas. Por el mero hecho de no entrar uno en la taberna del otro, lo denunció cuando entraron los nacionales, los fascistas, entraron los fascistas, pues decía, el de la taberna decía, ¿a qué ha quemado una iglesia? Sí. Y el pobre hombre no había hecho nada más que no había entrado allí, porque no le gustaba a ese hombre. A mí me llevan a las tapias, pero después yo le echaba un piropo, a mi madre se lo decía, nada más. Por eso me llevan, mi padre no tenía ni era de partido de ninguna clase. Y por eso vinieron, le echó el piropo a aquella mujer, lo miró de arriba abajo, no le pareció bien que ese pobre le echara un piropo, que se fue, lo mandaron a la Guardia Civil y no llegó ni a media hora. Se lo llevaron y ya está, ya no entró más a mi casa. Ya está, tengo 4 hijos y mi madre con 22 años y él con 32 años que tenía. Desde que abrieron esto le estoy haciendo como el duelo a mi padre, el que no lo habíamos hecho nosotros nunca. ¿Cuál de estos cadáveres sería el de mi propio padre? Si alguien me dijese eso, pues la verdad es que no sé si yo sería capaz de soportar esa emoción. De momento no se van a realizar las pruebas de ADN que permitirían identificar a las miles de personas aquí enterradas. También queda pendiente otra demanda de las familias,
una ley que derogue las sentencias militares que los condenaron en rebeldía. Un juez irregular, un tribunal irregular y en situación de guerra y juzgando a los que defendían la legalidad. Y se da la paradoja de que los que defienden el golpismo o la ilegalidad son la ley y los que defienden la legalidad y defienden la libertad, esos son los que han cometido el delito. Y ese párrafo y esa sentencia seguiré yo luchando para que sea revisada y corregida. El padre de Manuel era capataz de una cuadrilla de jornaleros en Comares, en la Exarquía malagueña. El día que fusilaron a mi padre, aquella noche fusilaron a unos 20 y tantos de Comares, del mismo pueblo. Entre ellos a un padre y 2 hijos menores de edad. Yo me acuerdo que por lo menos el día que iba mi padre, iban atados individualmente, cada uno con su trozo de cuerda o de soga atado. Me parece que lo estoy viendo de todos de pie, cogidos a los lados del cajón que es de madera. ¿Sabes? El camión giró y se fue hacia Málaga. Se fue hacia Málaga. Abrí la carta y leí. Es que lo estoy viviendo, por eso me emociono. Ya en un momento dado, a los 3 o 4 renglones me dice, Juan, ya no tenemos padre. Pues nada, adelante. Y ahí fue cuando me entró todavía más reverde. A ver, ya no tenemos padre. Así fue la noticia. Una noticia que les cambió la vida. Juan tenía 16 años y estaba en el frente. Fue lo último que supo de su familia. Después vino el exilio y la Segunda Guerra Mundial. Durante 10 años le dieron por muerto. Sus hermanos, mientras tanto, libraban otra guerra, la de una viuda con 5 hijos varones, que tuvo que abandonar el pueblo e intentar sobrevivir en Málaga. Y empieza esta segunda batalla de niños huérfanos de guerra en las calles de Málaga, sin tener que comer y sin tener y señalando, porque nos señalaban. Ahí empezó esta niñez que fue dura para todos nosotros, niñez de cola, sin pan, la cartilla de racionamiento, el que te miren de reojo, el que no puedas conseguir una escuela. Yo iba de riguroso luto con las alpargatillas negras rotas, mi camisilla negra teñida de mi madre. Entré en la iglesia de San Juan de Monaguillo, que fueron 3 o 4 años que eliminé el hambre, eliminé de dormir en el suelo, porque dormí en la iglesia, y se fue la vida un poco más suave en cuanto a mí. Recuerdos de infancia y posguerra que se remueven junto a la tierra del cementerio. Allí los voluntarios siguen desenterrando historias. Las fosas también guardan las cenizas de quienes eligieron descansar aquí. El último deseo de los que nunca olvidaron que este pudo ser su destino. Sus restos, como los de cada uno de los ejecutados, se depositan en cajas numeradas. En un futuro, un monumento recordará los nombres de las miles de víctimas que la represión dejó en Málaga. De alguna manera se empezarán a través de ese reconocimiento, cerrarse heridas que van a tardar muchos años en cerrarse. Se habla de olvidar, de perdonar, y olvidar no se puede olvidar. Olvidar no se puede olvidar. En nuestros propósitos, en nuestra actuación, no nos mueve ningún sentimiento de rencor ni de odio. No queremos vengarnos de nada. Queremos la paz, queremos la tranquilidad. Usted le hizo honores a sus muertos, yo los respeto. Ahora, permítame usted a mí, toléreme usted a mí, que yo rinda honor a los míos. Se calcula que unas 40.000 personas fueron ejecutadas en Andalucía, más del doble de los desaparecidos durante la represión militar en Argentina y 10 veces más que en Chile.
Desde que comenzaron los trabajos el pasado 15 de octubre han sido recuperados ya 100 cadáveres. Queda mucho tiempo hasta llegar a esos 3.600 que están enterrados en esas fosas comunes. Así terminamos el próximo viernes, festivo en toda España. Estaremos